Hola a todos, bienvenidos a la clase número 7 en Práctica Test. Esta es la clase número 7 de nuestro recorrido por el libro del nuevo conductor, acompañándolos a comprender los temas que en este libro se plantean y cómo estos contenidos se van transformando en preguntas. Para ello, hoy veremos el tema número 7, que es la conducción en circunstancias especiales. Dentro de este tema vamos a abordar aspectos tan relevantes como la conducción en la oscuridad. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se deben encender las luces por normativa? Vamos a hablar también sobre conducir con un remolque, conducir en autopistas, además de la conducción en condiciones climáticas adversas como la lluvia, la nieve, el hielo, la niebla y el viento. Vamos juntos entonces a aprender sobre conducción en circunstancias especiales. Como ya les contábamos en la introducción, vamos a hablar sobre algunas condiciones especiales en la conducción. Nos vamos a referir en primera instancia a la oscuridad. Y dentro de este tema de la oscuridad, vamos a hablar sobre las ropas de distintos colores. Bien, entonces existe una tabla que nos explica cómo con distintas luces podríamos ver a personas con una predominante ropa de un color a ciertas distancias. Entonces, primero nos explica que vamos a clasificar los tipos de vestuario de estos posibles peatones, ¿cierto? Que podrían estar en las vías, entre ropas oscuras, ropas claras y ropas reflectantes. En primera instancia, pensando en luces bajas, que son las luces que ustedes deben utilizar en las vías. Bien, son las luces con las que mayoritariamente van a transitar por las vías. Una persona vestida con ropa oscura podría ser visible a unos 25 metros de distancia. Quien esté con ropa clara podríamos visualizarlo a unos 60 metros de distancia. Y finalmente, quien esté con ropa reflectante a 125 metros. Todas ellas, estas distancias con luces bajas. Obviamente significa que es muy difícil reaccionar ante una persona con ropas oscuras, que podría aparecer de golpe. Imaginen mezclar esta distancia con la distancia total de frenado, con la distancia de reacción a distintas velocidades. ¿Ya? O sea, podría provocar un accidente. Una persona en las vías con ropa oscura está en una alta probabilidad de accidentabilidad. Un poco menos que la ropa oscura, una persona que esté con ropa clara podría tener muchas mayores posibilidades dentro de las probabilidades, porque se vería con una mayor distancia. Pero lo ideal es que una persona en las vías que tenga que bajarse por alguna razón de seguridad máxima, podría estar utilizando la reglamentaria ropa reflectante. Y eso permitiría que un conductor lo vea a 125 metros de distancia solo con las luces bajas. Ahora pensando en las luces altas, que se utilizan en ciertas circunstancias, estas distancias aumentan de 150 metros para las ropas oscuras, 300 metros para las ropas claras y 450 metros para ropas reflectantes. Lo dicho anteriormente, podemos verlo acá en esta tabla, pero también de esta manera gráfica que es muy práctica, ¿cierto? Porque imaginamos que vamos en un vehículo y con luces bajas, una persona con ropa oscura la veríamos muy cerca del vehículo. Una persona con ropa clara, un poco más distante, y una con ropa reflectante a estos 125 metros, ¿cierto? Podríamos verla a una distancia apropiada como para realizar alguna maniobra necesaria, como por ejemplo esquivar a esta persona. De la misma manera, con las luces altas, las distancias aumentan, por supuesto, y de esta manera, quien esté con ropa reflectante va a ser la persona que está en la situación de mayor seguridad. Bien, esto transformado en pregunta va a tener siempre la clave de saber si va apuntando a las luces bajas o a las luces altas. Bien, y estas serían las alternativas en una pregunta que sí efectivamente aparecen de esa manera en el examen. Aquí tenemos los videos que ustedes por supuesto siempre revisan. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cuándo se deben encender las luces del vehículo? Bien, para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes van conduciendo, imaginemos esto acá, como es Chile, Cordillera de los Andes, Cordillera de la Costa, ¿cierto? 30 minutos después de la puesta de sol. Si la puesta de sol fue a las 8 de la tarde, ¿cierto? A las 8
puesta de sol, 30 minutos después y hasta 30 minutos antes de su salida. Bien, o sea, si sale a las 6 de la mañana hasta las 5:30 hay que utilizar las luces. Lo importante siempre es que usted sea visible y que usted también pueda ver. Bien, entonces en zonas urbanas las luces obligatorias son las luces bajas, como lo que veíamos arriba de la ropa, ¿cierto? En las zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas, pero recuerde que debe bajarlas cuando viene otro vehículo de frente. Importante, no baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas siempre deberá llevar las luces encendidas. Y cuando lo adelantan, proporcione a quien lo adelanta, conduciendo las luces altas hasta que lo adelanten por completo. Bien, tenemos todos estos detalles, por supuesto. Y recuerde, fíjense bien lo que dice acá, está apuntado a aquellas personas que les gusta adornar un poco los vehículos. Recuerde no cambiar el color de las luces delanteras. Estas deben ser solamente blancas o amarillas. Y eso es pregunta de examen también, por supuesto. Les van a poder preguntar, ¿de qué color son las luces delanteras de los vehículos por normativa, blancas o amarillas? Las luces de otros vehículos. Al conducir, es importante que usted sepa reconocer a través de las luces distintos tipos de vehículos, ¿cierto? Aquí vamos a ver vehículos motorizados de 4 o más ruedas, vehículos de carga, motocicletas, triciclos y bicicletas. Bien, aparte de vehículos de tracción animal. Veamos cada uno. Los vehículos motorizados de 4 o más ruedas, en la parte delantera deben tener dos focos que proyectan las luces altas y bajas, ¿cierto? Dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje. En la parte trasera deben tener dos luces de estacionamiento, dos destellantes de viraje, dos de retroceso, dos luces rojas fijas y dos de freno, y una que ilumina la placa patente del vehículo. Casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno. Los vehículos de carga y locomoción colectiva deben tener, además, ¿cierto? Llevan además luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería, que indican el ancho y la altura, como para que en la conducción en oscuridad, de noche, ¿cierto? Uno pueda interpretar esa señal luminosa y poder imaginar qué tipo de vehículo viene. Es muy simple pensar en estar manejando una autopista de noche sin que vengan muchos vehículos y en el espejo retrovisor ver unas luces. Si uno ve estas luces y ve solamente dos focos, imaginaría, por supuesto, que puede ser un vehículo, un auto. Pero si veo luces altas también, distintas luces que dan una figura, podría ser un camión o un bus, ¿cierto? Motocicletas y motonetas. Parte delantera, un foco que proyecta las luces altas y bajas. Por supuesto, en una autopista yo vería un foco, imaginaría que es una moto. Pero si viniera un vehículo con una luz mala, podría darme una mala señal, ¿cierto? Porque yo pensaría que es una moto y es un auto. En la parte trasera, una luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje. Los triciclos y bicicletas, en la parte delantera, un foco que proyecta la luz frontal. Y en la parte trasera, una luz roja fija. Y los vehículos de tracción animal y carretones de mano deberían, por normativa, deben llevar un farol en la parte delantera, en cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecten una luz blanca hacia adelante y una luz roja hacia atrás. Aquí hay uno de estos cuadros recordatorios que siempre utilizamos, es muy importante saber que tenga presente que todas las luces de los vehículos proyectan hacia adelante, son blancas o amarillas, las luces delanteras de los autos, ¿cierto? Y que las que proyectan hacia atrás, con excepción de las de retroceso que son blancas, y las de viraje traseras, que pueden ser rojas o amarillas. Conducción en la noche en zonas con alumbrado público. Al conducir por una zona urbana que posee alumbrado público, usted no debe llevar encendidas las luces altas. En estos lugares, cuente siempre con el hecho de que los peatones, ciclistas, niños u otros usuarios no siempre son lo suficientemente visibles. Además, actúan como si fuera de día, creyendo que se les puede ver muy bien. ¿De acuerdo? Otra circunstancia especial es conducir con carga. Una carga pesada, obviamente, puede cambiar la maniobrabilidad que usted tenga del vehículo. Entonces eso lo hace un poco más riesgoso, que significa que debemos conducir con máxima precaución y teniendo clara algunas de las proporciones en cuanto a peso y que estamos autorizados también a llevar como carga o, lo que viene más adelante, una conducción con remolque.
Ahora pensemos en un vehículo particular, de la clase B, por supuesto. Yo debería evitar obstruir los espejos retrovisores con la carga que lleve. Si tengo un auto que está diseñado para llevar pasajeros y por una eventual situación llevo carga, bien, y lleno mi auto con objetos, podría tapar los espejos y no es muy adecuado para la conducción, ¿cierto? No hay que obstruir la visión como aparece acá, este concepto. Una carga muy pesada podrá hacer que el vehículo se sienta más liviano. Fíjense, con una carga pesada en la parte posterior de su vehículo sentirá el volante más liviano. Y el vehículo tendrá, ¿cierto? Será una tendencia a girar más de lo esperado. Probablemente los neumáticos necesiten más aire, ¿bien? Dependiendo del tipo de carga que ustedes pongan en su auto. Y controle la sujeción de la parrilla, por supuesto. Todas las cargas que ustedes tengan interior o exterior deben estar muy bien sujetadas para evitar accidentes. Alguien puede pensar todo lo que yo pongo en el techo, en una parrilla, que sea de buena, por supuesto, características para el auto que uno tiene, solamente eso debería estar fijo y firme. Si yo pongo muchos objetos dentro del vehículo, tengo que evitar que en un posible accidente o en una frenada intempestiva, estos objetos pudieran desplazarse y obstruir no tan solo mi mirada, sino que también los pedales. A veces hay gente que lleva puros objetos pequeños y si estos caen en los pedales pueden provocar un accidente. Bien, así que todos los objetos de carga deben ir fijos. Conducción con remolque. Cuando ustedes obtengan la licencia de la clase B para la cual nos estamos preparando, ¿cierto? Van a estar autorizados para llevar un cierto tipo de remolque, con las siguientes características. Fíjense bien, la licencia de conducir B permite, ¿cierto? Conducir con un remolque liviano, o sea, no es cualquier remolque, clasificado como liviano, cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz, y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. ¿Qué significa? Que este remolque no debe superar el peso de su vehículo, y en total juntos podrían pesar un máximo de 3.500 kilogramos. O sea, si este vehículo pesa 2.000 kilogramos, este carro no podría pesar más de 1.500 kilogramos, ¿cierto? Se cumpliría la norma de que pesa menos que la unidad motriz y que en total juntos no superan los 3.500 kilogramos. Recuerde que al conducir remolque se debe instalar espejos adicionales. Bien. Y es muy importante también utilizar todas las conexiones que existan para las luces que llevan estos remolques. Antes de comenzar a conducir, debe controlar que la carga en el remolque esté bien distribuida, es una cosa, bien sujeta también, y la presión sobre la esfera sea correcta en la conexión con el vehículo. Que el remolque vaya bien enganchado, que las conexiones de luces y frenos eléctricos, si es que los trae, estén bien enchufadas, que todas las luces funcionen y estén limpias, ¿ya? Normalmente porque a veces los remolques no se utilizan constantemente y pueden estar con alguna mica o algo manchado que evite que las luces se vean a la perfección. Que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto, que las patas y las ruedas de apoyo estén sujetas y atornilladas, que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y que el sistema de frenos funcione. Aquí tenemos algunos ejemplos y nos vamos a la conducción en autopistas. En las autopistas o autovías también, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías, ¿cierto? Todos entendemos, por supuesto, esto. Entonces, hay que pensar un poco más rápido, ¿bien? Especialmente cuando usted utilice los espejos permanentemente, ¿bien? Entonces, hay algunos detalles súper importantes para la conducción en las autopistas. Es bueno verificar que los parabrisas, los espejos, las luces estén limpios y en buen funcionamiento. También planificar su viaje. Bien, sepa dónde va a entrar en la autopista y dónde va a salir de la autopista. No es tan simple como decir, oh, voy a la autopista y sin problema, porque las autopistas no tienen salidas en cada cuadra. Bien, en muchas ocasiones uno pasa de una comuna a otra, en conceptos de nuestro país, ¿cierto? De una comuna a otra, de una ciudad a otra, o incluso de una región a otra. Por eso es importante saber cómo voy a entrar a la autopista, en qué ubicación y en qué salida voy a hacer mi retirada de la autopista.
Bien, en ningún caso utilice la autopista como si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. O sea, si su vehículo no está capacitado para poder manejar a una velocidad promedio en la autopista, que el máximo es 120, entonces su vehículo no pasa de los 70 kilómetros por hora porque tiene alguna dificultad, no debería conducir en autopistas. ¿De acuerdo? Al tomar la autopista, para ingresar a la autopista, hay una pista de aceleración. Bien, usted debe utilizar este espacio para lograr acercarse un poco a la velocidad de los vehículos que vienen y siempre dándoles la preferencia a ellos. ¿De acuerdo? Por eso aquí nos dice muy destacado Práctica Test que la prioridad la tienen aquellos que circulan ya en la autopista. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que se produzca. Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración, como lo hemos nombrado. Muy importante es que no se detenga en una autopista a menos que se produzca una emergencia o se lo solicitara la autoridad competente, que son Carabineros de Chile. La distancia de 300 metros, 200 metros y 100 metros al inicio de una pista de desaceleración para abandonar una autopista se informa con señales especiales de color azul. Así como existe una pista de entrada, que es una pista de aceleración, existe otra pista de salida que se llama de desaceleración. Y se avisa previamente, puesto que 300 metros es muy poco espacio para poder bajar la velocidad de 120, que es el máximo permitido en una autopista, o 100 en una autovía, a 50 kilómetros por hora en una zona urbana. Entonces es muy grande la diferencia. Por eso se avisa previamente y por eso es necesario que usted, como dijimos aquí arriba, planifique su viaje y sepa dónde va a entrar y dónde va a salir de la autopista. Bien, es muy importante que antes de llegar a esa salida, usted ya esté posicionado, ojalá, en la pista derecha de la autopista. Bien, aquí, aparte de estos detalles, nos señala el capítulo no olvidar los siguientes consejos. Es muy importante recordar siempre estos pasos. Espejo, miro los espejos del vehículo. Señalización, una vez que esta información que obtuve de los espejos permite, por ejemplo, que me cambie de pista o que salga de la autopista. Y luego la maniobra. Entonces el orden es mirar los espejos, señalizar y luego realizar la maniobra. Bien, no todo lo contrario. Ya no podría realizar una maniobra sin señalizar y sin siquiera mirar los espejos. No, sería muy peligroso y más aún dentro de una autopista. Debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Luego de las autopistas avanzamos a la conducción en túneles. Esta parte del libro del nuevo conductor está llena de sugerencias y reglas para la conducción en túneles. Como ustedes pueden ver, toda esta parte de contenidos nos va a enseñar cómo deberíamos poner atención a muchos elementos para poder conducir en un túnel. Es muy probable que cuando uno planifique su viaje, tal vez no piense que va a pasar por un túnel o no imagine que todas estas cosas las deberíamos tener claras. Ahora, por supuesto, las vamos a estudiar para poder responderlas en el examen, pero en el futuro, cuando ya seamos conductores, vamos a tener que recordar algunas de estas cosas si es que vamos a conducir dentro de un túnel. Bien. Entonces, cuando usted conduzca en un túnel, asegúrese primero de tener combustible suficiente. Y es una cosa muy lógica, ¿cierto? Si no va con las luces encendidas, préndalas. O sea, dentro del túnel debe ir con luces encendidas. Quítese los lentes oscuros si es que está ocupando, ¿cierto? Cierre las ventanas y ponga el sistema de ventilación del vehículo. Esté atento a todas las señales que existan, por supuesto. Tenga cuidado con la presencia de pozas, charcos, etc. Si se produce un taco, encienda las luces de emergencia inmediatamente. Si su vehículo sufre un desperfecto dentro de un túnel, fíjense bien, encienda las luces de emergencia. Si no puede mover el vehículo, permanezca en él. Si no puede mover su vehículo, sáquenlo del túnel o bien acérquese lo que más pueda a la derecha. Idealmente a un lugar especialmente habilitado de emergencias. Bien, si es que es posible, apagar el motor y esperar por ayuda. Si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS. Bien, porque los vehículos podrían tener
problemas de conexión. Siga las instrucciones del personal del túnel. Y en caso de incendio de su vehículo, y en estos casos muy graves, si es posible, salga del túnel. Si no puede, desplácese hacia la derecha y apague el motor. Y abandone el vehículo inmediatamente. O sea, si el vehículo se está incendiando, usted debe abandonarlo por su seguridad. Utilice el extintor propio o el que esté disponible en el túnel. Y si no puede extinguir el fuego, solicite ayuda desde su teléfono de emergencia. Ahora pasamos a las condiciones climáticas adversas dentro de la conducción en circunstancias especiales, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por la lluvia. Esta imagen es muy elocuente, es una imagen de la capital del país, ¿cierto? Y aquí vemos la mayoría de los vehículos con las luces encendidas, motociclistas también, protegidos para la lluvia, con guantes, las luces encendidas, y algunos vehículos, por ejemplo acá, no van con las luces encendidas, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos una situación con varios ejemplos de lo que vamos a aprender y cómo esto se puede luego preguntar en el examen. Fíjense bien, reducir la velocidad cuando llueve es algo muy lógico, ¿cierto? Siempre hay que tener cuidado, puesto que se mezclan el polvo y el aceite y podría haber partes que sean muy resbaladizas para los vehículos. Bien, para secar los frenos cuando existe mucha lluvia, se realizan de varias maneras progresivas, bombeando el pedal de freno varias veces. Bien, es importante aumentar la distancia con respecto a los demás y especialmente al vehículo que doble. Aquaplaning o hidroplaning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa sobre el agua, el vehículo, sin tocar la calzada. Sé que suena como un poquito fantástico, ¿cierto? Pero a velocidad adecuada, con condiciones especiales, el vehículo en el fondo se deslizaría sobre esta capa, ¿bien? De agua o de agua con aceite. Aquaplaning se llama o hidroplaning. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad. Es como patinar en el agua, ¿bien? Entonces, si usted anda a una velocidad adecuada, que es baja y prudente, no le va a suceder eso, porque cuando sucede eso se pierde el control del vehículo y es muy peligroso. Medidas que se deben adoptar para la adherencia y para prevenir estos deslizamientos: comprobar con frecuencia durante la marcha si los frenos responden, frenar con suavidad progresivamente, aumentar su distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad, por supuesto. Ahí están los videos explicativos del aquaplaning y nos vamos derecho a la nieve. Bien, que sonó muy bello. Entonces, en la nieve, ¿qué sucede con la conducción en la nieve? Hay muchas cosas importantes que tomar en cuenta. Los primeros copos de nieve son los más peligrosos, porque al mezclarse con polvo y aceite, bien, pueden provocar una capa muy resbaladiza. Es importante manejar en cámara lenta, dice acá, manejar lento. Bien, en la nieve, manejar muy lento. Utilice la marcha más alta. Esto es algo que podría parecerles extraño, ¿cierto? Marcha llamamos al cambio en el que uno esté, la más alta posible. O sea que si usted va lento, en condiciones normales, tal vez iría en segunda. En la nieve trate de ir en tercera, si es que es posible, puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen. Bien. Evite los cambios de marcha o cuando entre en una curva, evite pisar el freno. Medidas que debe adoptar para una mejor adherencia al pavimento: como norma general, cuando vaya la nieve, lentamente y en forma suave, como que fuera en cámara lenta, sin movimientos bruscos. Los frenos, el acelerador, el embrague, la palanca de cambio y la dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos, ¿cierto? Aumente la distancia de seguridad respecto a otros vehículos. Utilice cadenas cuando sea necesario, por lo menos en las ruedas motrices. Y a veces, aparte de la nieve, que expulsan hacia atrás los neumáticos, se alojan los tapabarros. Retírela las veces que sea necesario. La nieve, ¿cierto? Porque la nieve se aloja ahí, a eso se refiere. Bien, procure no adelantar, por supuesto. Suba las pendientes lentamente y a una velocidad sostenida. Use la marcha más alta razonable posible. Descienda las pendientes lentamente. Al entrar en una curva, hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos. Y al atardecer, cuando el sol y la temperatura bajan, la nieve sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente, formando una capa de hielo, lo cual es muy peligroso. Medidas que debe adoptar para mejor visibilidad. Veamos estas medidas para una mejor visibilidad. Al depositarse la nieve en el parabrisas,
¿cierto? La luneta trasera y los vidrios, su visual sobre la vía va a ser disminuida, va a estar nieve acumulada, va a impedir que usted pueda ver bien. Entonces, usted debe pensar siempre en mantener esto despejado. Accione los limpiaparabrisas, y si el vehículo posee, también en la luneta trasera. Accione el limpiaparabrisas cuantas veces sea necesario para ayudar a que la nieve se derrita. Sin embargo, si la temperatura es bajo cero, el agua lanzada sobre el parabrisas puede helarse formando una capa de hielo sobre el cristal, y los efectos que se producirán serán contrarios a los perseguidos. Por ello es indispensable agregar anticongelante líquido lavador. O sea, aquí está hablando de un líquido especial para parabrisas que tiene anticongelante y podría servir para estas situaciones especiales de la conducción. Como los limpiaparabrisas no alcanzan a barrer toda la superficie del parabrisas, deténgase cuantas veces sea necesario para poder limpiarla, ¿cierto? Especialmente ventanas y luces. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas, ¿bien? Porque al no atravesar la luz, la cortina de los copos de nieve, cuando esté nevando, se vuelve en contra del conductor y podría ser deslumbrado, o sea, encandilado, podría rebotar la luz, aunque ustedes no lo crean, en esta capa de nieve y volver a ustedes mismos. Si está nevando, su vehículo cuenta con focos neblineros, obviamente utilícelos. En ocasiones, después de la nevada y la salida del sol y la fuerte luz de los rayos solares sobre la nieve, molesta y daña la vista, ¿de acuerdo? Es peligroso. Para evitar, protéjase utilizando anteojos de cristal ahumado que impiden la penetración directa o intensa de la luminosidad en los ojos. Ahora vamos a ver qué sucede con el hielo. El hielo. El hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera, existiendo un grave peligro de deslizamiento. A veces esto suena como un poco extraño, ¿cierto? Es difícil de comprender. ¿A qué se refiere esta frase de que el hielo reduce o incluso elimina la adherencia? Significa, como aparece acá en la imagen, y lo podemos ver claramente porque aquí se reflejan las luces, de que una parte de la calzada está con hielo, que a diferencia de la nieve es transparente, ¿cierto? Entonces este hielo evita que los neumáticos toquen directamente el pavimento. ¿Y qué es lo que sucede? No tiene adherencia. Como no tiene adherencia, uno pierde el control del vehículo. Bien, o sea, literalmente patina porque se desliza sobre la calzada. Eso es lo que ocurre con el hielo. Y como la imagen lo muestra, y como aparece también en el libro del nuevo conductor, si ustedes se dan cuenta, esta parte está con sombra y por eso tiene hielo, porque acá está llegando el sol, ¿cierto? Entonces en la parte que ya empieza a llegar el sol, miren el pavimento. Aquí el pavimento ya está seco y así de corta puede ser la distancia entre una pista con hielo y sin hielo. O sea que es muy peligroso y aquí ya hay mucha más seguridad para la conducción. Por eso hay que estar muy atento a todas estas informaciones. ¿Cuándo y dónde es más probable que una calzada esté resbaladiza? Y aquí ya lo dice y lo habíamos adelantado. En los días fríos y húmedos, ¿cierto? En las zonas donde hay sombras por los árboles, o en la curva, en una cuesta, una montaña, donde en realidad esté con sombra constante o una gran parte del día, ¿cierto? Medidas que usted debe adoptar para mejorar la adherencia de de los neumáticos a la calzada. Aparte de lo expuesto anteriormente, en el caso de la nieve es igualmente aplicable, donde se debe conducir con hielo en la calzada. Todo lo que hablamos de la nieve, dicho de esta forma, también se debe aplicar en el hielo, ¿cierto? Hay que sumarlo. Hay que resaltar que cuando la calzada está helada, la distancia de frenado puede aumentar y esto es una pregunta de examen. Cuando está con hielo, la distancia de frenado puede aumentar 10 veces, ¿de acuerdo? Por encima de lo normal. Entonces, ustedes ya aprendieron en las clases anteriores la distancia de reacción, que es cuánto se demora el conductor en ver un objeto, una circunstancia en la vía, pensar y enviar la señal al pie para pisar el pedal, que sabemos que es un tiempo de aproximadamente un segundo en todo ese proceso, ¿cierto? Y esto va a tomar una cantidad de metros de avance del vehículo. Esa es la distancia de reacción. Luego de que yo pisé el pedal, el vehículo tiene otro tiempo que se demora en frenar efectivamente. Y ese es el tiempo de frenado, ¿cierto? Entonces, distancia de reacción, distancia de frenado
y juntos son la distancia total de detención. Entonces imaginen ahora que esa información que ustedes ya tienen, que se los cuento a modo de recordatorio, debemos imaginar que todo ello en una calzada con hielo podría aumentar 10 veces. ¿De acuerdo? Así que no lo olviden porque es pregunta de examen. Por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante, ¿cierto? Y reducir la velocidad, evitando frenar y acelerar. Como norma general, tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre el hielo o nieve en condiciones de seguridad normal, ¿cierto? No existe. Entonces, no obstante, la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales para la nieve o circulando con cadenas, ¿de acuerdo? Vamos a ir a ver ahora la niebla. Veamos qué sucede entonces con la niebla. La niebla reduce la visibilidad, ¿cierto? Entonces, cuando es muy espesa, prácticamente la elimina, o sea, es muy difícil de poder ver otros vehículos. Como nosotros nos estamos desplazando en unos vehículos que varían su velocidad, es muy peligroso el manejar muy cerca de otros vehículos. Esta imagen es muy elocuente. Fíjense bien, hay una gran distancia entre un vehículo y el otro. Otra característica que podemos ver es que todos los vehículos llevan sus luces encendidas, ¿cierto? Entonces vamos a revisar qué nos dice el libro Nuevo Conductor al respecto. Medidas que se deben tomar para mejorar la visibilidad y también la adherencia. ¿Por qué? Porque, similar a lo que sucedía con la lluvia, con el hielo y con la nieve, la neblina también humedece, moja literalmente la calzada. Entonces disminuye la adherencia que tienen los vehículos a través de los neumáticos a la calzada. Entonces, ¿cómo se puede mejorar un poco eso? Aparte, como aquí ya les contaba de lo que se refiere a la lluvia y la nieve, también se puede aplicar a la neblina, entonces a la niebla. Veamos ahora algunos importantes. Mantenga encendidas las luces bajas. Bien, no conviene utilizar las luces altas, porque al proyectarse paralelas sobre la calzada, las diminutas gotas de agua y las partículas de suspensión no dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo. Bien, eso que está redactado ahí es lo que aquí podemos ver en esta imagen. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros, enciéndalos, ¿cierto? Las luces de niebla trasera son de gran importancia también. Aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante. O sea, podemos decir que en general, con lluvia, con nieve, con hielo y con niebla, yo debería aumentar mi distancia del vehículo que va adelante, porque evidentemente va a aumentar también mi distancia de frenado, de detención total. Reduzca su velocidad, obviamente. No adelante, siempre como precaución, ¿cierto? No adelante otros vehículos si la visibilidad es reducida y no puede calcular bien el espacio y tiempo para poder hacerlo. Y ponga especial atención en las demarcaciones. Estos cuadros de resúmenes siempre son muy útiles porque apuntan a veces a alguna pregunta. Entonces, si es peligrosa la circulación con niebla, también lo son las detenciones y las paradas en la calzada, porque la falta de visibilidad puede provocar accidentes. El viento. La imagen también, obviamente, es muy elocuente, ¿cierto? En Chile hay zonas donde existen vientos muy, muy fuertes. Así que esto es un factor que incide mucho, así como lo son también la niebla, la nieve, etcétera. Bien, fíjense bien, el viento fuerte, principalmente en caminos de montaña, ¿cierto? Sopla de lado. Otro riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino y volcamiento de vehículos aunque ustedes no lo crean. Bien, medidas que debe adoptar ante el viento: reducir la velocidad. Y a mayor fuerza del viento, más baja debe ser la marcha. Así que el peso del vehículo ayuda a que esté más firme. Corregir las desviaciones con el manubrio, ¿cierto? Para corregir la trayectoria, o sea, estar un poco en contra del viento, con la carga que uno hace en el manubrio. Para que ello sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. Si yo recibo el viento desde este costado, giro en contra. Bien, me cargo un poco en contra, podría decirlo de esa manera. Y finalmente, nuestro recordatorio es que las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos. Muy bien, ese es todo este gran tema de la conducción en circunstancias especiales. Y ahora nos vamos a transformar algunos de estos aspectos en preguntas y poder practicarlos para nuestro futuro examen. Muy bien, nos vemos entonces en las preguntas.
Preguntas entonces sobre la conducción en circunstancias especiales. La licencia de conductor clase B permite conducir con su automóvil un remolque ligero. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Vamos a revisar las afirmaciones. Cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz. Que el total del peso unidad motriz más remolque no supere los 3.500 kilos. Que el peso total unidad motriz más remolque supere los 3.500 kilos. Y cuyo peso del remolque solo puede ser hasta un 10% de la unidad motriz. ¿Qué significa el vehículo que va a tirar este carro, cierto? Entonces sabemos que la respuesta correcta, ¿cierto? Es que el peso total, unidad motriz más remolque, no supere los 3.500 kilos. Esa es nuestra alternativa correcta. Siguiente pregunta. Aquí aparece la siguiente pregunta. Si en una carretera usa luces altas, verá un peatón con los siguientes vestuarios a siguientes distancias. Con luces altas, recuerden, aquí está, luces altas. Ropa oscura, 25 metros, 65 y 125, ¿cierto? Ropa oscura, clara y reflectante. Da lo mismo el color de la ropa, es otra opción. Y la siguiente opción es a 150 metros la ropa oscura, 300 la ropa clara y la ropa reflectante a 400 metros, ¿cierto? Con luces altas sabemos que podremos ver a las personas más lejos. Por eso estas cifras son las correctas de esta distancia: ropa oscura, ropa clara y ropa reflectante. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando la calzada está con hielo, la distancia de frenado puede ser 7 veces más que la distancia normal, 10 veces, 5 veces, 2 veces. Sabemos que es harta la diferencia, ¿cierto? Por eso es 10 veces la distancia normal. Esa es la alternativa correcta. Siguiente pregunta. La niebla reduce la visibilidad y la adherencia entre la calzada y los neumáticos. En algunos casos aumenta la adherencia a los neumáticos. No, solo reduce la visibilidad. Sí, la niebla reduce la visibilidad y cuando hay una espesa, y prácticamente la elimina. Además, reduce la adherencia a los neumáticos al mojarse el pavimento. Esta es la alternativa correcta, ¿cierto? Siguiente pregunta. Aquí tenemos la siguiente pregunta. El encendido de luces del vehículo se realizará media hora antes de la puesta de sol y media hora antes de su salida, cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, y media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida, y cuando usted está muy atento a las condiciones de tránsito. Sabemos que esto es correcto, lo que aparece acá, pero falta algo que es cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. O sea, completa, esta es la alternativa correcta. Y nos vamos a una siguiente pregunta. Con viento fuerte, como ocurre en la Patagonia, por ejemplo, en nuestro país, o en algunas zonas desérticas del norte. Con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento, el ejemplo que habíamos dado. Frene firmemente, sujete el volante con firmeza y gírelo a favor del viento. O suelte el volante y luego gírelo contra el viento. Bien, la respuesta correcta, fíjense bien, suelta y sujete se parecen mucho. Es sujetar el volante con firmeza y girarlo en contra del viento. Y finalmente, tenemos la última pregunta de la conducción en circunstancias especiales. Al circular por autopista o carreteras, usted no debe utilizar la berma para circular, puede circular por la berma o usará la berma para descansar de algún viaje largo. Sabemos que la berma no se debe utilizar para circular. Así que ahora nos vamos al resumen de la conducción en circunstancias especiales. A modo de resumen de este tema, conducción en circunstancias especiales, vamos a destacar algunos datos y algunos consejos. Vamos a revisar entonces estos datos y consejos de resumen. Primero, recordemos que el capítulo comienza con el subtema oscuridad, ¿cierto? La oscuridad. Y aquí señalamos una distancia probable de identificación de personas, peatones en las vías, con el distinto tipo de ropa que tengan y cuánto esta ropa refleja la luz en la utilización de luces bajas o luces altas. Es así como con luces bajas uno podría ver
a una persona con ropa oscura a 25 metros, con ropa clara a 60 metros y con ropa reflectante a 125 metros. Ahora, con luces altas, estas distancias cambian. Ropa oscura 150 metros, ropas claras 300 metros y ropas reflectantes 450 metros. Sabemos que por normativa en Chile se debe utilizar un chaleco reflectante si usted desciende del vehículo en las vías, pero no es una obligación para los peatones, ¿cierto? Entonces, es muy importante que los peatones también no accedan a lugares donde no está permitido, pero recuerden, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, que como conductores debemos estar atentos incluso a las imprudencias. También vamos a recordar cuándo se deben encender las luces, ¿cierto? Y aquí la frase era muy elocuente. Desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de la salida del sol. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a cuándo se deben encender las luces del vehículo. Pero también si es que alguna circunstancia especial lo requiera. Ahora vamos a hablar de la conducción con remolque y algunos datos importantes, puesto que adquirir la licencia clase B los va a autorizar a utilizar algún tipo de remolque, pero que sea ligero, liviano, pequeño, ¿cierto? Que en total, junto con el vehículo, no superen los 3.500 kilogramos. También es importante destacar otra cifra que puede ser pregunta, así como el de los 3.500 kilogramos, que es importante que conduzca remolque. De carga superior a 750 gramos, estos deben tener frenos de inercia, que son unos frenos especiales para remolques, por supuesto, más pesados, que significa que cuando el vehículo adelante frena, el vehículo de atrás también. ¿De acuerdo? Conducción en autopista. Respecto a la conducción en autopista, el libro Nuevo Conductor nos señala la existencia de una pista de entrada y una de salida, ¿cierto? Un tramo, que se llama pista de aceleración, en el caso de entrar a la autopista, y la pista de desaceleración. Bien, respecto a la de desaceleración, es importante saber que la señal de 300, 200, 100 metros antes de que aparezca, está señalada mucho antes con letreros de color azul, para que usted prepare su salida a la autopista, manejando, por supuesto, por la pista derecha. Y por último, este consejo, que es muy importante en realidad, no tan solo en la autopista, pero en la autopista es más necesario por la velocidad, ¿cierto? Pero sirve y deberían utilizarlo siempre, que es en el siguiente orden, antes de realizar una acción en el vehículo. Primero, mirar los espejos. Luego, señalar. Y finalmente, maniobrar. ¿De acuerdo? O sea, no debería doblar sin mirar los espejos y sin señalar o señalar sin mirar los espejos, ¿de acuerdo? Y mucho menos realizar una maniobra sin señalar y sin mirar los espejos. Es necesario mirar los espejos primero para obtener información de las situaciones y el contexto en el que me encuentro, luego señalizar para indicarle a todos, me voy a mover, y finalmente realizar la maniobra, ¿de acuerdo? Así que ese es el resumen de la conducción en circunstancias especiales. Nos vemos en la siguiente clase.